Hermanos, Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Esperamos ustedes se encuentren bien y esperamos que cada uno de ustedes pueda ser bendecido a través de esta enseñanza. La palabra del Señor siempre es de bendición para nuestras vidas. Y a mí me gustaría en esta tarde compartir con ustedes una pequeña enseñanza, pero antes de esto me gustaría que oráramos. Padre, te damos gracias en este momento, Señor, por la bendición tan grande que tú nos das de primeramente compartir tu palabra, Señor, con tu pueblo, y la bendición, Señor, de que siempre, Padre, tú estás dispuesto a hablarnos y a acercarnos cada día más a tu presencia, Señor. Yo te ruego, Padre eterno, que cada uno de tus hijos, Señor, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos a través de esta palabra. Reciban, Señor amado, esa convicción. Reciban, Padre celestial, esa guianza, Señor, y puedan ser bendecidos, Dios eterno. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, yo dejo este tiempo en tus manos, Padre celestial, y te doy la gloria, la honra y la alabanza a ti, Padre maravilloso. Gracias, mi Señor, porque sé que tú estás con cada uno de nosotros. Amén. Hermanos, en esta hora me encantaría que ustedes buscaran ahí en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 5. Si usted ya lo tiene, entonces vamos a comenzar. Sabe que los pasajes del Antiguo Testamento hablan del día del Señor. Usualmente transmiten un sentido de inminencia, cercanía y expectación. En el Antiguo Testamento encontramos varias veces el día del Señor. Y esto es porque está hablando de un acontecimiento cercano o lejano, como lo hacen muchas de las profecías del Antiguo Testamento. Describen juicios históricos que ya han sido cumplidos, pero en otras veces se refiere a juicios divinos que vendrán al final de los tiempos. Y así vamos a leer el capítulo 4, versículo 5 del libro de Malaquías. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. ¿Qué nos enseña el libro de Malaquías? Nos enseña la exhortación de Dios hacia su pueblo. Nos enseña el juicio, tanto para los creyentes como para los impíos. Y nos enseña la bendición para los que perseveran en él. Así que de estas tres cosas yo quiero hablarles en esta tarde. Y vamos a ver el día de Jehová como restauración para su pueblo. Se identifica con el día de Jehová sobre las naciones, pero también es el día de Jehová cuando Dios promete restaurar a su pueblo. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 12 al 14, encontramos que la palabra del Señor nos dice: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová, Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. El profeta Joel hace un llamado de arrepentimiento para que pueda venir la restauración del pueblo. Y Joel trae un mensaje al pueblo de Israel. Y este mensaje es: el día del Señor está cerca.
Señala las plagas de las langostas que destruyen las cosechas como la señal de que Dios está castigando a Israel por sus pecados y les da una advertencia que el pueblo necesitaba arrepentirse de todo corazón. Y el resultado de este arrepentimiento traería ayuno, lloro y lamento. ¿Sabe que en la cultura judía una muestra de lamento era rasgar sus vestidos? Era una manera de decir, estoy tan sobrecogido por el dolor. Pero Joel sabía que ellos podían rasgar sus vestiduras sin rasgar su corazón. Y Dios quería que ellos experimentaran un verdadero arrepentimiento. Y el Señor buscaba que ellos cambiaran su forma de pensar, que ellos cambiaran sus actitudes. Y que esto fuera algo interno, o sea, del corazón hacia afuera, no de labios solamente. Así que vemos de que el pueblo se encontraba en ese momento en muchas calamidades. Sabe que la plaga de las langostas y la sequía, Joel la veía como castigos de Jehová en contra de aquel pueblo por causa de su pecado. Y hoy en nuestro día nos damos cuenta que el día de Jehová está cerca. Y podemos ver cuántas cosas se han venido dando en nuestros tiempos. Y así como aquel pueblo en los tiempos de Joel no creía que aquellos castigos venían de parte del Señor a causa del pecado de ellos, asimismo hay mucho pueblo todavía en nuestros días que no cree que lo que está sucediendo es castigo de parte de Dios para la humanidad y para su propio pueblo a causa de su pecado. Pero el Señor llama a ese arrepentimiento genuino. Y el Señor quiere que nosotros volvamos de todo corazón a Él. Y usted me dirá, hermana Gilma, ¿por qué tanto hablar de arrepentimiento? ¿Saben, mis hermanos? Nosotros podemos darnos cuenta cómo está el pueblo de Dios en nuestros días, viviendo en tiempos difíciles y lejos de Dios. Todavía el pueblo del Señor no ha llegado a ese verdadero arrepentimiento que pueda provocar en nuestras vidas un cambio radical, sin dar vuelta atrás hacia el pecado. Hermano Natanael nos hablaba de cómo a él no le gusta el brócoli, cómo él odia el brócoli. Y nos decía que así como él odia el brócoli, sería bueno que nosotros odiáramos el pecado. Porque donde hay pecado, no puede habitar la presencia del Señor. Y el Señor quiere habitar con su pueblo. El Señor quiere traerle restauración a su pueblo. Mire,
El día de Jehová profetizado por Joel es un día de destrucción, es un día de alarma y temblor, es un día grande y terrible, es un día de oscuridad, es un día cuando el sol, la luna, las estrellas se oscurecerán. Pero esto también nos puede pasar en cualquier momento a cada uno de nosotros. Y podemos encontrarnos en la oscuridad eterna si nosotros no hemos rasgado nuestro corazón. Podemos nosotros encontrarnos con ese día de alarma, con ese día de temblor, delante de la presencia del Señor. Porque hoy es el día de que nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos y de regresarnos de todo corazón hacia Dios, para que Él pueda traer la restauración a su pueblo, para que Él pueda traer de nuevo esa presencia de su Santo Espíritu sobre su iglesia. Sabe que las evidencias de un verdadero arrepentimiento es la confesión de pecado, es el cambio de conducta, es la sumisión a Dios. Es necesario que confesemos nuestro pecado, pero también que nos alejemos de él. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo le llevaron a aquella mujer que la encontraron en adulterio? El Señor le dijo: vete y no peques más. Ella fue perdonada, pero el Señor le dijo: vete y no peques más. Y así para nosotros también, si nos arrepentimos de todo corazón, el Señor nos perdona, pero el Señor nos dice: vete y no peques más. Eso es lo que hace la diferencia entre un creyente que vive en santidad, que se aparta del mal, que se aparta para Dios, y un creyente que persiste en el pecado. Tarde que temprano, el día de Jehová vendrá sobre su vida. Pero el Señor no quiere la perdición de ningún ser humano. Por eso es que Él está llamando al arrepentimiento, porque no quiere que ni usted ni yo nos perdamos. Muchas cosas que la gente hace en forma externa, sin un cambio interno, sin algo real del corazón, es ir a la iglesia, es excusarse, es hablar de lo espiritual, es hacer buenas obras. Pero el Señor está pidiendo nuestra confesión de pecado, nuestro cambio de conducta, nuestra sumisión a Él, y que lo volvamos a poner en primer lugar a Él. Sabe que la salvación en la Biblia es según la gracia. El juicio es según las obras para todo aquel que no ha conocido de Jesús. Así que reflexionemos cómo estamos viviendo delante de la presencia del Señor. Quizá haya alguien que esté escuchando y que no ha tenido un encuentro con Jesucristo, que no le ha entregado su vida a Cristo. Y el día del Señor, para todo aquel que no ha querido entregar su vida a Jesús, que no lo ha querido aceptar como su Señor y Salvador,
Dice que el día del Señor para esas personas será un tiempo de oscuridad y no de luz. Dice que será un tiempo de angustia. Será un juicio muy duro. Y el Señor anhela la salvación del ser humano. El Señor anhela que el ser humano acepte a su Hijo como su Señor y Salvador, para que no reciba ese día de juicio, de condenación, sino que reciba la bendición de salvación. Sabe que el pecado del cristiano es peor que el pecado de aquellos que no han sido salvos. Y el Señor no condenó a aquella mujer. El Señor le dijo, yo no te condeno, pero vete y no peques más. Y este llamado es tanto para el cristiano como para el no creyente. Si no cambiamos, hermanos, lo que nos espera es castigo. Y también me gustaría hablarles sobre el día de Jehová como bendición para el pueblo de Dios. En Malaquías capítulo 4, versículo 2, la palabra del Señor nos dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿A quiénes les estaba dando esta promesa el Señor? Mire, vamos a abrir la palabra del Señor y vamos a leer ahí mismo en el libro de Malaquías capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra del Señor, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Entonces vemos que esta palabra es para todos aquellos que se han arrepentido. ¿Por qué? Porque mire, la ocasión del libro de Malaquías fue en un tiempo en que el pueblo de Israel estaba deshonrando a Dios. Estaba ofreciéndole animales impuros o robados en sacrificios, y los judíos habían sido traídos del destierro, pero se estaban apartando nuevamente del Señor. Y empezaron a dudar del amor de Dios. Y no les importaba ofrecerle animales con defectos, ni en quedarse con las ofrendas y los diezmos. Y Malaquías hace un llamado a una verdadera y genuina adoración a Dios. Así que, hermanos, vemos que en esta condición se encontraba en este pueblo. Y le hago una pregunta. ¿Usted mira alguna diferencia entre este pueblo en los tiempos de Malaquías a nuestros tiempos? El pueblo de Israel deshonraba a Dios, daba sacrificios robados, impuros, se apartaban del Señor, dudaban del amor de Dios, se quedaban con los diezmos y con las ofrendas, le robaban a Dios.
sabe que no veo ni una diferencia entre aquel pueblo y este. Pero sí me encanta leer sobre aquellos que temían al Señor y que hablaron cada uno a su compañero y que se arrepintieron de lo que habían estado haciendo y se volvieron al Señor. Y el Señor les dice que Él escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de Él para los que le temen. Así que aquella promesa de mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Era para aquellos que se habían arrepentido, aquellos que temían a Dios y comenzaron a hablar cada uno a su compañero. Y ahora mismo también el Señor nos habla y nos dice, para ustedes que me temen, para ustedes es esta promesa. ¿Quién es ese sol de justicia? Es Jesús de Nazaret. Él es la luz de este mundo. Él es la luz del universo. Él es quien nacerá en cada uno de nosotros y quien traerá salvación, no solamente a aquel que se arrepiente, sino también a su casa, a su familia, a sus amistades. Entonces Dios se lo estaba diciendo a todos aquellos que se habían arrepentido. Y el día del Señor en este versículo significa salvación, significa liberación para todos los creyentes que aman y temen al Señor. Y que esa luz, ese sol que es Jesucristo, nacería sobre todo aquel que se vuelve a Dios. El Señor también traería bondad, bendición, salvación y sanidad sobre su pueblo. Y ellos saldrán como becerros que salen del establo. Esta es una promesa, hermano, para todo aquel que permanece en el camino del Señor. El día del Señor para los que le temen a Él es de bendición, es de salvación, es de liberación. Y sabe, hermano, ¿cuántas veces nosotros le fallamos al Señor? Muchas veces. Y el Señor sigue esperando de parte nuestra ese arrepentimiento genuino. Sigue dándonos oportunidad tras oportunidad. Vemos que estos pueblos continuamente se apartaban del Señor. Lo leemos en todo el Antiguo Testamento, que vez tras vez ellos descuidaban su relación con Dios, el servicio a Dios. Y todo era causa de sus empresas, era causa de la prosperidad que muchos de ellos tenían. Y hoy en día nos damos cuenta que la prosperidad a muchos los está ahogando, que la prosperidad a muchos los está llevando a la perdición. Y Dios vuelve a llamar.
y dice, volveos a mí y yo me volveré a ustedes. El Señor llama continuamente y como dice su palabra, Él es misericordioso. Dice que Él es tardo para la ira. Sabe de que yo me crecí en un barrio que a los 7 años yo me pude dar cuenta de esto y pude reflexionar en esto. Ya grandecita, cuando tenía unos 15 años. Este barrio era muy pobre. La mayoría de los hombres que vivían en ese barrio eran agricultores. Y aquellas familias comenzaron a prosperar. Antes de prosperar, usted veía que grupos de personas caminando para ir a la iglesia, a alabar a Dios. Grupos de personas para ir a la oración. Se juntaba mucha gente para ir a la casa del Señor. O hacían servicios en sus hogares. Pero esto comenzó a desaparecer poco a poco. Comenzaron a prosperar y se comenzaron a olvidar de Dios. Y por su falta de arrepentimiento, vino castigo de Dios a ese barrio, que tenía un río como a 3 cuadras. Y cada año era una batalla con ese río. Pero mientras ellos buscaron al Señor, sus casas permanecieron intactas. El río se rebalsaba, pero no llegaba a los hogares, no llegaba a donde habitaban estos hermanos. Pero en el tiempo que ellos se apartaron de Dios, vino la lluvia fuerte, llovió por muchos días, se oscureció. Y sabe de que se rebalsó tanto aquel río que arrasó con todas las casas de ese barrio. Si acaso quedaron 1 o 2, pero la mayoría de casas fueron destruidas. Y ese barrio jamás volvió a ser igual. Ese barrio se convirtió en un lugar de crimen. ¿Por qué? Porque la gente que vivía ahí se olvidó de Dios y prefirió seguir en sus pecados. Pero nosotros no haremos así. Nosotros nos volvemos al Señor. Y yo le invito en esta noche a que usted junto conmigo hagamos una oración y le pidamos perdón al Señor por nuestro pecado, por nuestra impiedad, por nuestra falta de rectitud delante de Él. Yo no quiero atemorizarle, pero sí le digo que sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay restauración. Sin arrepentimiento no hay bendición de parte de Dios. Y en esta hora, yo le invito a que usted reflexione en la palabra del Señor de rasgar nuestro corazón y no nuestras vestiduras.
Dijimos que el rasgar nuestro corazón era el confesar nuestro pecado, es la sumisión al Señor. Así que yo le invito a orar junto conmigo. Dios quiere restaurarle. Dios quiere sanarle. Dios quiere derramar de su bondad, de su amor y de su misericordia sobre su vida. Dios no quiere que usted se pierda. Ese no es el propósito de este mensaje. Dios quiere que usted se arrepienta y se vuelva a Él. Volvámonos a sus sendas antiguas. Reflexionemos en cómo estamos llevando nuestra vida delante de Dios. Él mira, Él oye y Él escudriña nuestro corazón. Así que en esta tarde, mis hermanos, pongámonos a cuentas con el Señor. Cambiemos nuestras actitudes. Cambiemos nuestra forma de pensar. Que el Rey de Reyes y Señor de Señores está a las puertas esperándonos para restaurarnos, para vivificarnos, para llenarnos de Él. Asimismo, yo le invito a que incline su rostro. Padre maravilloso, yo te doy gracias en este momento, Señor. Yo te agradezco, Padre del cielo, por tu palabra, Santo de Israel. Te agradezco por esa misericordia tan grande, Padre, porque miramos, Señor, como tú tuviste misericordia para el pueblo de Nínive, Señor. Señor, para aquellos pueblos de Malaquías, para aquellos que te temieron y se arrepintieron de su pecado. Asimismo, Padre Celestial, nosotros también nos arrepentimos de nuestro pecado. Señor, confesamos nuestro pecado delante de tu presencia. Te pedimos que nos laves, que nos limpies, que nos purifiques. Señor, que tu día sobre nuestras vidas sea para lavarnos, para limpiarnos de toda escoria, de toda maldad, de toda impiedad, Señor amado. Padre poderoso, te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Que seas tú, Jesús, trayendo esa restauración a todo creyente, trayendo convicción a todo aquel, Señor, que quizás, Padre, no ha tenido un encuentro real contigo. Bendito Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por tu pueblo, porque yo sé que tu pueblo es sencillo y es sensible a la voz de tu Santo Espíritu, Señor. Muchísimas gracias, Padre Celestial, por tu palabra, por tu presencia. Te agradecemos, Señor, el hecho que todavía tú vengas a hablarnos, a advertirnos antes que venga ese día, Señor. Gracias, Dios eterno. Gracias, Dios maravilloso, porque tu amor es grande para con nosotros, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Te amamos y te agradecemos, Señor, la nueva oportunidad que tú nos das, Dios eterno. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga. Siga usted siendo bendecido a través de la palabra y le esperamos este domingo en la congregación. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que este tiempo haya sido de bendición para usted y su familia. Si les gustaría saber más acerca de nuestro ministerio o si necesita oración, nos puede visitar en www.cmla.com o escríbanos a info@plenosmla.com. Por último, si les gustaría conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, los links van a estar en la descripción del video. Dios les bendiga y los esperamos en la próxima transmisión.